con Federico Paredes, él es arqueólogo, tiene un doctorado por la Universidad de Pensilvania. Él ha estado estudiando las cabezas de jaguar en el sureste de Mesoamérica por 10 años. Entonces los dejo con Federico Paredes. Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por estar aquí. Primero quiero agradecer al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa esta oportunidad que nos ha brindado. De verdad estamos muy contentos de poder estar con ustedes esta noche, de ver tantas caras conocidas. De verdad muy agradecidos de que estén con nosotros esta noche. Vamos a hacer un repaso muy breve por las investigaciones sobre los monumentos de la tradición cabeza de jaguar, pero como ustedes se pueden dar cuenta, estamos preparando en esta mesa algo que no es necesariamente arqueología, pero sí es una consecuencia de la investigación arqueológica que hemos venido haciendo. Este foro se llama Innovación, Creación y Descubrimiento en El Salvador. Entonces pienso que nos podemos referir bastante bien a todos estos ámbitos, al descubrimiento arqueológico, también a la creación artística a partir de estos monumentos que empiezan a emerger, digamos, y la innovación. Esa es la siguiente parte que les queremos platicar el día de hoy, la innovación. Estos monumentos, acabamos de ver primero déjenme regresar a la presentación de Tsune Hecat y de los compañeros de Tsune Hecat, porque realmente ha sido muy emotivo poder estar aquí, asistir a esta maravillosa presentación que nos han hecho. Así que muchas gracias por esa presentación que nos han hecho. El día de hoy nos vamos a remontar a un momento en la historia que es previo a la llegada de los grupos nahuas a este territorio, al territorio centroamericano. Nos vamos a referir entonces a un momento alrededor de 300 a.C., donde lo que está sucediendo tiene más que ver con la emergencia de la cultura maya que con los pueblos nahuas. Es decir, en este momento estamos en Mesoamérica, en una transición que le va a dar vida a lo que luego vamos a conocer como lo maya. Por eso es importante que observemos este mapa. Si ustedes se fijan en la parte superior, se ve claramente que abarca una buena parte de México, más bien una parte pequeña de México, una buena parte de Guatemala y casi todo el occidente del Salvador. Este es un concepto que los arqueólogos le hemos llamado la zona maya del sur. La zona maya del sur, que además es muy relevante durante el periodo preclásico. Entonces ubiquémonos alrededor de 300 a.C., ubiquémonos entonces en esta región. Esos puntos negros que ven ahí señalan algunas de las ciudades importantes de esta región en ese entonces. Y las imágenes que vemos son monumentos tallados en piedra de diferentes tradiciones escultóricas que en algún momento se usaron de manera conjunta. De esa manera tenemos estelas talladas con las imágenes de gobernantes que van de pie. Tenemos barrigones, que son estos monumentos tallados en bulto bastante pesados, que pueden llegar a pesar varias toneladas. Los más conocidos en El Salvador son los de Santa Leticia, en la Sierra de Apaneca, pero son muy conocidos en la costa sur de Guatemala, sobre todo en el departamento de Escuintla, hacia Caminal Juyú, que es ahora la ciudad de Guatemala. También es un sitio que tiene muchos de estos monumentos, pero es una tradición del sureste de Mesoamérica. Estos monumentos aparecen también en el occidente del Salvador y aparecen junto con monumentos de la tradición cabeza de jaguar, que es la concentración, digamos, que hemos tenido en esta investigación. Para poder abordar entonces qué son, o de qué se trata y cuál es la relevancia de estos monumentos para los arqueólogos, pero para la sociedad en general, nos hacemos preguntas bien básicas, y las preguntas son ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿para qué? Entonces, ¿cuándo? Nos interesa saber en qué momento empezaron a usarse este tipo de monumentos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos responder esa pregunta? Con investigación arqueológica. ¿Dónde? Aquí tenemos imágenes de dónde. Fíjense, esas son las excavaciones de Tazumal, conducidas por Stanley Box. En este primer cuadro arriba a la izquierda pueden ver que hay dos personas haciendo una trinchera, excavando.
Y en la foto de a la par, es una aproximación a esa imagen, tenemos el monumento, un monumento de la tradición cabeza de jaguar, partido por la mitad y depositado a la par de una de las estructuras del Tazumal. Entonces sabemos dónde. En la parte de abajo tenemos el magnífico descubrimiento que ocurrió alrededor del año 2006 en Concepción de Ataco, un hallazgo fortuito en donde trabajadores municipales encontraron monumentos de estas características, haciendo una excavación ahí. Y la ventaja que tenemos, porque este tipo de cosas pasan todos los días en El Salvador. En El Salvador se descubren monumentos arqueológicos todos los días. Lo que no ocurre todos los días es que las autoridades pertinentes las guarden y llamen a los arqueólogos. Y en este caso tuvimos la suerte de que eso ocurrió. No inmediatamente, pero eventualmente ocurrió. Esta es la foto, además, de los trabajadores municipales orgullosos con su descubrimiento. Se hizo en la era que ya existía el celular, la fotografía con celulares, y ellos se fotografiaron entonces con los monumentos. Entonces lo importante es que tenemos una secuencia de alrededor de 12 fotos del momento de ese descubrimiento específico. Y la última foto es una foto muy importante, es una foto de una excavación de la Universidad de Pensilvania en el año 1969 en el gran montículo del Trapiche, en Chalchuapa. Es decir, al norte de esta estructura que estamos viendo aquí, ¿verdad? Más o menos a 1 kilómetro al norte, más o menos 1 kilómetro al norte, está el gran montículo del Trapiche que mide alrededor de 24 metros de altura. Esta trinchera que vemos aquí encontró un fragmento de esta escultura, de la tradición cabeza de jaguar, pero noten que hay otra cosa muy particular en esta imagen. Hay una capa blanca inmediatamente encima del monumento. Esa capa blanca luego sabríamos que es la erupción del volcán de Ilopango. Entonces, si podemos fechar cuándo hizo erupción Ilopango, podemos saber cuándo ese monumento fue depositado, ¿sí? Es decir, antes de, ¿verdad? Ese monumento está quebrado, desechado y luego tiene la capa de la erupción volcánica encima. Si podemos establecer la fecha de la erupción, podemos decir cuándo. Ahora, la fecha de la erupción, ahora tenemos una mejor idea, ¿verdad? De que ocurrió alrededor del año 535-536, con trabajos de colegas, muy interesantes trabajos, por cierto. Pero hace unos 20 años pensábamos que había sido en el año 400, hace 25 años pensábamos que había sido en el año 250. Esto tiene implicaciones entonces para la historia cultural, ¿verdad? Tiene implicaciones. Para los geólogos puede no tener tantas implicaciones, cuando hizo erupción un volcán. Para los arqueólogos tiene mucha relevancia, porque implica procesos culturales asociados a la erupción volcánica. Esto son más imágenes, ahora estos son dibujos técnicos, arqueológicos, de cómo se localizaron estos monumentos. Ahí tenemos el monumento de la cabeza de jaguar, el monumento 3 de Chalchuapa y el monumento 1 de Chalchuapa. Este monumento es de suma importancia porque posee 8 columnas de escritura jeroglífica de una tradición preclásica que no sabemos si es maya, pero se acerca mucho a lo que luego vamos a conocer como la tradición escrituraria de los mayas. Entonces podemos insertar este monumento como parte de esos pocos textos jeroglíficos del periodo preclásico de la costa del Pacífico. Por eso tiene una relevancia importantísima para la historia del conocimiento, para la historia de las ideas en este territorio. La propuesta es que las cabezas de jaguar acompañan los retratos de los gobernantes, y de ahí su relevancia para el proceso cultural del occidente de El Salvador y su contribución a lo que luego vamos a entender como la cultura maya. Esto es la fotografía del monumento 1 de Ataco. Este es otro retrato de gobernante, en este caso, solo el fragmento inferior. Si ustedes se recuerdan la primera diapositiva que mostré con el mapa, habían varias figuras de gobernantes que van de pie y que van en una posición muy similar a esto. Aquí solamente estamos viendo el fragmento inferior, pero si se fijan bien, es una pierna, son 2 piernas, lleva
3 rueditas en los tobillos, es decir, lleva tobilleras, va parado sobre un cartucho que muy probablemente es un topónimo, es decir, un glifo que localiza el lugar en donde él está parado, y está tallado en 4 lados. Esto es también una innovación local, porque este tipo de monumentos usualmente están tallados en una cara. Este está tallado en sus 4 caras. Entonces, también es una innovación muy interesante el monumento 1 de Ataco. Y esto es el trabajo que empezó en el año 2006 de empezar a buscar los monumentos de la tradición cabeza de jaguar, empezar a rastrear cada uno de ellos, empezar a identificarlos, a ponerles un nombre, un número, a tratar de recopilar todos los datos posibles, habidos y por haber, sobre cada uno de estos monumentos. Debo de agradecer a todos mis colegas arqueólogos del Salvador que me han indicado en muchos casos en dónde hay monumentos de estas características. No hubiera sido posible entonces llegar a un corpus como el que tenemos hoy si no hubiera sido por la bondad que han tenido mis colegas para indicarme a dónde están, a dónde los han visto. ¿Sí? Aquí hay 50 monumentos de la tradición cabeza de jaguar en esta imagen. Esta imagen es producto de mi trabajo doctoral que cerré en el año 2012. Bueno, la alegría de la historia es que a la fecha ya no son 50 monumentos los que conocemos, sino que conocemos muchos más. Llegamos ahorita al número 58. Al número 58. Es decir, que se siguen incrementando. Y colegas y no colegas ahora me mandan referencias sobre estos monumentos. Entonces, de repente, recibo un correo electrónico con la fotografía de alguien que vio un monumento de estas características y recibo en el correo electrónico este monumento. Entonces, cuando empieza a ocurrir esto, evidentemente es una gran satisfacción, ¿verdad? Es una gran satisfacción poder ver que empieza a importar, ¿verdad? Que empieza a importar, que a la gente le empieza a parecer que le debemos de poner atención a esto. Y ahora vamos a empezar a hablar entonces, a partir de esto que les acabo de contar, los siguientes pasos: creación e innovación. Es decir, venimos de una investigación arqueológica y ahorita les quiero mostrar cuál es la estrategia que tenemos para dar a conocer más estas investigaciones. Bueno, cuando hicimos esta lámina todavía habían 56 monumentos, esto es hace apenas 2 meses, ¿verdad? Tenemos 2 monumentos nuevos entonces, después de que hicimos esta lámina. Aquí hay fotografías, fíjense las fotografías, esas son fotografías que fueron publicadas en el libro del Banco Agrícola, ¿verdad? Son fotografías de Federico Trujillo, que también agradecemos que nos hayan cedido los derechos para poder mostrárselas el día de hoy. Lo que tenemos arriba son modelos tridimensionales. Esto ya es un salto hacia modelos en 3 dimensiones de los monumentos. Sí. Estos son 2 de los monumentos que he podido registrar en estos últimos días. ¿Sí? Por supuesto, parte del estudio es conocerlos bien, conocerlos en detalle. Entonces, me he embarcado en un estudio muy pormenorizado de sus formas constitutivas. Entonces vamos a ver sus características: la voluta que está sobre el ojo, la nariz en forma de U invertida, la forma en que sus fauces se parten en 2 muchas veces, estas cavidades laterales inferiores talladas en profundidad. Son parte de las características de la tradición cabeza de jaguar. ¿Por qué le llamamos cabeza de jaguar? Me puede preguntar alguien, es una muy buena pregunta. ¿Les parecen jaguares? Tal vez no, ¿verdad? Tal vez no. Hay una historia arqueológica detrás de ese nombre, ¿sí? Y usualmente los arqueólogos tenemos ese gran problema de que cuando comenzamos a investigar algo, estos monumentos recibieron ese nombre a inicios del siglo XX y se han quedado con ese nombre a partir de ese momento. Entonces la explicación es, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, muchas de las cosas que los arqueólogos veían en la estatuaria, en la lítica prehispánica, eran jaguares. Entonces les llamaron jaguares y ese nombre se ha quedado y se ha quedado con nosotros. Lo mismo pasa con los olmecas.
¿verdad? Primero, la cultura madre de Mesoamérica, ¿verdad? 1200 antes de Cristo, resulta que reciben un nombre que ellos jamás se dieron a sí mismos y que más bien ese nombre proviene de cómo les conocieron a un grupo que estaba en esa zona a la llegada de los conquistadores, los olmecas. Con ese nombre se refirieron a una cultura mucho más antigua. El mismo problema tenemos aquí a una escala mucho más reducida, pero el problema es que realmente no sabemos cómo se llamaban a sí mismos. Y a estas alturas cambiarles el nombre hubiera producido un corte en la literatura arqueológica sobre los monumentos. Entonces decidimos conservar el nombre con la cautela de que en algún momento que podamos indagar más sobre su significado, tendremos que hacer una gran reflexión sobre realmente cuál es su significado antiguo. En este momento solamente tenemos un nombre que identifica la tradición. ¿Cómo se identifica la tradición? Sus volutas, su nariz en forma de U invertida, son tallados en bulto, no son discos, por ejemplo, no tienen lengua, sino que tienen dientes, no tienen colmillos, sino que tienen dientes. Esas son las características específicas. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Este es un estudio de formas. Entonces llegamos a este punto en que el proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar se ve en un momento muy privilegiado en que la gente se empieza a despertar un gran interés sobre los monumentos y se empieza a despertar, sobre todo entre la gente joven, un interés de conocerlos más y de apropiarlos, de usarlos. Y entonces aquí viene la parte de la creación y de la innovación. La memoria gráfica, este es un concepto que con mi amigo Renacho Melgar, artista plástico, sobre todo él ha venido pensando en que la memoria gráfica es una cosa que debemos de explorar en este país. Y qué mejor que hacerlo con monumentos prehispánicos de esta región. Entonces, a partir de esas conversaciones, surge en 2013 una exposición gráfica de arte. Se convocan artistas, convocamos a 30 artistas gráficos para hacer creación artística a partir de los diseños antiguos. Este es el proyecto artesanal que tiene pues ya algunos años, alrededor de 5 años de estar produciendo ya monumentos en madera, ¿verdad? Reproducciones en madera basados en los monumentos prehispánicos. Cada monumento, cada imagen que ven aquí está dirigida directamente, inspirada en un monumento prehispánico. Y esto se está trabajando en Concepción de Ataco, madera de cedro. Esta es la parte que les decía, el proyecto de grabado. Eso se hizo en el Centro Cultural de España en el año 2013, fue hacia diciembre. Fue una exposición bien pequeñita, algunos de ustedes aquí presentes lograron estar, lo cual también lo agradezco mucho. Y esta es una foto de las personas, de los artistas que estuvimos presentando en esa sala. Y nos fuimos a la calle también. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque una imagen habla mucho, una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, verlos en la calle, verlos a color en la calle, empieza a despertar también una conciencia, empieza a despertar sentimientos muy interesantes. La gente empieza a hablar de ellos, empieza a referirse, saben, algunos los han visto, hay nociones de que existen, y tenerlos a la vista en la calle es importante. Bueno, finalmente, llegamos al momento en que quiero hablarles de la innovación, y para eso yo quiero pedirle a mis amigas de Pedernal Studio que me acompañen aquí un segundo para poder hacer una pequeña presentación de lo que tenemos en esta mesa. Cuando hablamos de innovación, quiero decirles de que esta es una cosa nueva, una cosa no planeada. Claudia Aguilar y Claudia Aguilera, ¿sí? Son dos jóvenes mujeres que están entrenadas en nuevas tecnologías y ellas traen un proyecto que se llama Pedernal Studio y es juntar tecnología de punta con patrimonio cultural para aportar a la construcción de la memoria gráfica en este país. Y por eso estamos trabajando juntos, el proyecto Cabezas de Jaguar y el proyecto Pedernal. Y ahora les queremos mostrar los productos
que hemos creado a partir del concepto de la innovación. Esto que vemos aquí son impresiones en 3D, impresiones tridimensionales. ¿Cómo se hacen las impresiones tridimensionales? Se saca un modelo tridimensional. ¿Cómo se saca un modelo tridimensional? A partir de fotografía y a partir de su procesamiento con herramientas web. No, ni web, ¿verdad? Con herramientas... Ellas son las tecnológicas, no yo, ¿verdad? Yo soy el arqueólogo. Así que... pero entonces, brevemente, ¿verdad? Brevemente, están empezando a pasar cosas muy interesantes. Aquí tenemos la parte artesanal, aquí tenemos ya la parte producida. Son reproducciones que están basadas en los monumentos originales. Eso de allá también es una... ¿Cómo se llama eso? Es un plano seriado. Es un plano seriado. y nuestro amigo Daniel Umaña nos ayudó para comenzar a hacer esto que se llama, ¿cómo se llama, Daniel? Realidad virtual o aumentada. Bueno, más tarde, si quieren, podemos hacer una demostración un poquito más cercana. Y en estos momentos quisiera dejarlos con un pequeño video de 1 minuto y 25 segundos que retoma esto que les hemos presentado en este momento. El proyecto arqueológico Cabezas de Jaguar presenta más de 50 esculturas prehispánicas encontradas en el occidente de El Salvador. El monumento 6 está tallado sobre roca basáltica, mide 60 centímetros de alto, 45 de ancho y 30 de profundidad. Posee las 3 características que identifican a la tradición escultórica de las cabezas de jaguar: la cresta en la frente, el ojo con voluta y las fauces. Como otras piezas arqueológicas, el monumento 6 se encuentra en una colección particular. Por eso, usando nuevas tecnologías, estamos desarrollando un museo virtual para que conozcas y valores el patrimonio arqueológico de El Salvador. Tenemos muchos más agradecimientos porque muchos de los que están aquí presentes han participado directa o indirectamente con todo esto que hemos mostrado el día de hoy. Yasmín Campos, locutora del video, Carlitos, ¿dónde estás, Carlitos Durán, editor del video? Excelente, compadre. Entonces, Máximo Modonesi, desde Italia, produciendo los modelos tridimensionales. Es decir, estamos haciendo una red colaborativa, y esto es lo que nos da mucha esperanza para pensar de que esta es una propuesta nueva que puede ayudar a repensarnos, a ver cuál es el espacio que este tipo de cosas puede tener en nuestra sociedad en el siglo XXI. Así que muchas gracias por su atención.